Juan capítulo 10, verso 3, dice al 5, a ese abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que él les decía. El verso 16 dice el Señor: también tengo otras ovejas, no son de este redil, aquellas también debo de traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuando leemos esta porción de la Escritura, nos es fácil entender. Hoy, a los discípulos no lo entendían, pero hoy nos es fácil entender de que Dios dice claramente ahí que sus ovejas, sus hijos, nosotros, podemos, cuando somos parte de su familia, podemos escuchar su voz y podemos identificarlo. Y es curioso porque él utiliza la imagen de un pastor. De un pastor dice que el pastor se coloca en la puerta y comienza a llamar a las ovejas. Y las ovejas oyen, y cuando este pastor sale caminando y sigue declarando su voz o emitiendo su voz, las ovejas siguen detrás de él. Para que podamos comprender cuál es la imagen que nuestro Señor está revelando a los discípulos y hoy te revela a ti y a mí, es la imagen de que en aquellos tiempos los pastores salían a llevar todas sus ovejas, todo su ganado, le llevaba a un lugar, pastos delicados, verdes, para que se alimentasen. Cuando ya la noche se acercaba, cuando ya el frío amenazaba, ellos la colocaban en un corral. Estaban todas las ovejas, la de Juan, la de Marcos, la de Antonio, la de José, la de Francisco. Cada pastor no le importaba mezclar sus ovejas con la del otro pastor. La mezclaban todo en el mismo redil y ellos iban a una posada a dormir. Al día siguiente, cada pastor se colocaba en la puerta del corral y comenzaba de una forma peculiar, no llamarla por su nombre, sino que había la voz, un sonido único en el cual las ovejas de Francisco se iban con Francisco, la de José se iban con José, la de Juan se iban con Juan, porque podían en medio de los diferentes pastores llamando a sus ovejas, las diferentes voces, sonidos siendo emitidos, cada oveja podía identificar el sonido peculiar que salía de su pastor. Y estas ovejas entonces podían no solamente escuchar, identificar, sino seguir a su pastor. No se extraviaban porque sabían que esa no era la otra voz. Más adelante el Señor dice: mis ovejas oyen mi voz. Mis hijos, mi familia oyen mi voz y me escuchan, me siguen. Y dice, y hay otras ovejas de otro redil, queriendo decir él que no solamente era lo del pueblo de Israel en ese momento, en ese contexto, sino que se refería hoy, al día de hoy, a ti y a mí, que también en un momento determinado íbamos a ser parte de la familia de Dios, parte de su redil, y que al escuchar su voz íbamos a poder, en medio de las diferentes voces, en medio del ruido del sistema, el ruido que produce el dolor,
el ruido que puede producir la tristeza, la frustración, el ruido que puede producir una quiebra financiera, el ruido que puede producir un divorcio, en medio de todo eso, el ruido que puede producir el éxito, en medio de todo eso, podemos identificar la voz de nuestro pastor y poder seguirle. Si hay uno de los temas cuestionado o más cuestionado respecto a la persona de Dios, además de su existencia, porque hay personas que cuestionan la existencia de que Dios no es real y de que es una creación del hombre, es si Dios habla hoy en día. Hay personas que no tienen duda de que quizás, bueno, Dios existe y Dios habló, pero ya Dios no habla. Y más aún cuando en medio de un momento difícil estamos buscando una dirección de Dios y al parecer Dios está mudo. Y nos cuestionamos de si Dios habla. Si hay algo que quiero establecer en tu vida hoy, es que Dios habla y Dios quiere hablarte. Dios habla y Él quiere hablarte. Hoy estamos iniciando una nueva serie, escuchando la voz de Dios. Esa serie nos va a llevar a nosotros a poder no solamente a aprender a escuchar, a ejercitarnos, a diferenciar, sino identificar que Dios habla de diferentes maneras. Dios nos puede hablar en un momento determinado por medio de su palabra escrita. Siempre es la palabra más segura. Pero también Dios nos puede hablar a nosotros por un sueño. Dios nos puede hablar por visión. Dios nos puede hablar por uno de sus hombres o mujeres que Él levanta en un momento determinado. Y una voz profética trae una dirección de parte de Dios. Romanos capítulo 1 nos dice el apóstol Pablo que la naturaleza misma testifica. Muchas veces no necesitamos un profeta. A veces ni siquiera tenemos un acercamiento en un momento determinado con la Escritura. Cuando el mar, nos acercamos al mar, nos acercamos a la cosa, y cuando vemos la manera en que el mar responde en un momento determinado, cómo la naturaleza responde a cierta cosa, nos damos cuenta que Dios no solamente es real, sino que Dios habla y que habla a cada uno de los que estamos. No así lo que en el Salmo 115 el salmista llega a declarar sobre aquellos que creían en falsos dioses, en ídolos. Y el salmista lo dice de esta manera, una forma un poco jocosa, del verso 3 al 8, lo voy a parafrasear. Dice: óyeme, hay ídolos, ustedes creen a ídolos que tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, oído y no escuchan, tienen pies y no pueden caminar. Pero dice algo el salmista, dice: pero más necios son aquellos que han fabricado esos ídolos y lo adoran cuando ellos son los que lo han fabricado. No así Dios, que sus ojos están puestos sobre ti. Él llega a decir: ¿a dónde huiré de tu presencia? No así Dios, que puede escucharte, que nos dice: clama a mí, yo te responderé, te mostraré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. No así Dios, que puede hablarte como un trueno, pero en momento también te puede hablar por un susurro de su espíritu, diciéndote: eres mi hija amada, eres mi hijo, yo te perdono, yo te levanto. Aunque todos te hayan dejado, yo estoy contigo y cumpliré mi propósito en tu vida. A veces necesitamos el trueno, pero en otras ocasiones ese susurro suave, pero a la vez firme, penetra y transforma el espíritu. Dios quiere hablarte. Lo primero que quiero resaltar es Proverbios capítulo 20, verso 27. Proverbios 20, 27
Dice acá, la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. El primer punto entonces que podemos resaltar hoy es que el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu. El Espíritu de Dios habla a tu vida a través de tu espíritu. No es a través de tu alma, no es a través de tu cuerpo, es a través de tu espíritu. Cuando vemos en Génesis 2:7 que Dios crea al hombre, dice que Dios sopla aliento de vida. Hay una palabra en hebrea que significa soplo, que significa viento. Es la misma palabra, pero llevada al griego, que luego podemos ver como espíritu. Dios sopla de su espíritu al hombre para convertirlo en un alma vivificante. Y es por eso que luego podemos entender lo que Pablo nos dice, que tu espíritu y mi espíritu es vivificado por el Espíritu de Dios. Ahora voy a hacer un punto aquí. Si Dios quiere hablar a tu vida por medio de su espíritu, a tu espíritu, entonces la única manera de que tú y yo podamos conocer a Dios es a través del espíritu. No podemos conocer a Dios ni a través de simple experiencia o de emociones, sino es a través del espíritu. Es una experiencia espiritual a través de la cual podemos escuchar. Dice 1 Corintios capítulo 2 que las cosas de Dios, lo que hay en el corazón de Dios, Dios nos las revela a nosotros por medio de su espíritu a nuestro espíritu. Y solamente por el espíritu podemos entender. Muchos de los que estamos aquí pasamos en un momento determinado. Digo que pasamos porque yo creo y es mi deseo que todos podamos estar teniendo una relación con Dios, que nuestro espíritu esté escuchando la voz de Dios. Pero todos los que estamos aquí en algún momento no escuchamos a Dios, sino que escuchábamos de Dios. Escuchábamos de Dios. Si yo ahora en ese momento, y no voy a pedirle a ustedes que hablen, simplemente voy a hacer un ejemplo. Yo quiero que, para no señalar a nadie, quiero voluntariamente que vengan 3 hombres acá de confianza. Ok, Luis, Alberto y Pablo, vengan voluntariamente. Miren qué disposición tienen ellos, impresionante. Pónganse de frente. Si yo quiero que ustedes me describan esos hombres, o quizás tú le describes estos hombres a otra persona, ustedes pueden decir, bueno, mira, Pablo, este es Alberto y este es Luis. Ustedes pueden decir qué características de cada uno de ellos, edad de ellos, quizás pueden decir, bueno, la edad de ellos es tal edad, ellos, por lo que yo veo, ellos hacen esto, hacen aquello, se dedican a tal o cual o tal tipo de oficio, tienen tal tipo de alimentación. Todos ustedes pueden, ahora mismo pueden hacerse un perfil de estos 3 hombres que tenemos aquí. Pero yo les garantizo que cuando ustedes, ese perfil que ahora ustedes están haciendo, lo que no le conocen a ellos de manera directa, personal, como le conozco yo les aseguro, pueden tomar asiento ya porque, ¿verdad? No lo voy a pagar por el modelaje. Le puedo asegurar que más del 70-80% de todos ustedes se van a equivocar y van a dar referencias tergiversadas de ellos. ¿Saben lo peor? Que a quien ustedes le cuentan acerca de ellos, cuando le digan, ven acá de Luis, no, Luis, no muchacho, Luis hace esto y esto, y tú lo conoces, no. Pero José me contó que Luis esto y esto, pero José lo que tuvo fue una percepción de Luis, o de Alberto, o de Pablo. Entonces hay personas que asumen la persona de Dios, la voluntad de Dios, el corazón de Dios, no porque conocen a Dios, sino por la referencia de Dios
que han recibido de otros. Por lo que el pastor dijo, por lo que el sacerdote dijo, por lo que el amigo dijo, porque mi abuelo dijo, porque mami dijo, por lo que yo he visto que esa persona que dice ser de Dios ha hecho, entonces yo no quiero saber de Dios, porque si ese es el Dios de él, yo no quiero saber de Dios. La gente de Dios no sirve ninguna porque yo conozco una persona que le sirve a Dios y hace esto y esto y esto y esto. Entonces vemos una distorsión. Pero hoy Dios nos dice a nosotros: yo quiero que te acerques, quiero que oiga mi voz, quiero que me conozca, quiero que seas parte de mi familia, porque quiero cumplir el propósito en tu vida por el cual yo te creé. Y es así entonces que su Espíritu habla a nosotros. Por ejemplo, Génesis nos dice a nosotros, nos revela de cómo el hombre fue creado. El hombre fue creado no solamente para caminar, sino para hablar con Dios. Génesis nos revela eso, y es la razón por la cual dice la Escritura que Adán tenía una comunión perfecta con Dios, donde Adán caminaba con Dios, Adán hablaba con Dios. Es por la razón por la cual cuando a Adán se le revela a Dios, Dios se le dice a Adán: pero ven acá, papá, yo no te dije tal cosa. Había una comunicación fluida, porque en el corazón de Dios, cuando Dios crea al hombre, Dios creó al hombre con un concepto, con un propósito, y era que el hombre tuviese una comunión perfecta con él. Y esa es la razón por la cual hoy en día, por medio de Cristo Jesús, cuando tú y yo venimos a Dios, somos reposicionados en tener ese vínculo con Dios. Tú puedes caminar con Dios, puedes hablar con Dios, no con la iglesia, no con la religión. Vamos a desmontar hoy todo concepto que haya sido construido en nuestras mentes que nos da referencia de Dios. La iglesia no es una referencia de Dios, la denominación, la religión. No, Dios quiere tener una relación directa contigo, que tú escuches su voz. Ahora hay lugares como la iglesia que ha sido establecida para que la iglesia, caminando perfectamente alineada a su voz, pueda reflejar su gloria. Un lugar donde podemos juntos conocerle más, creer más en él, celebrar su persona. Pero el hombre fue creado para caminar con Dios, para hablar con Dios. Cuando el hombre se le revela, esa desobediencia del hombre provocó una interrupción. Una interrupción. La rebeldía del hombre a la voz de Dios provocó una interrupción de esa comunión. Y es la razón por la cual cuando Dios luego dice: Adán, wait, vámonos a caminar. Dice que cuando Adán oye a Dios, Adán se esconde de Dios. Se escondió de Dios. Lo que antes provocaba una pasión para correr tras él, ahora produce una vergüenza para huir de él. Y muchos de las personas no quieren escuchar a Dios porque por una razón u otra han dado lugar en su corazón a rebeldía a Dios, y en lugar de su voz producir pasión, produce temor. Pero dice la palabra que perfecto amor echa fuera todo temor. Y el amor de Dios ha sido perfeccionado en tu vida y en mi vida por medio de su Espíritu. Y es Dios, que es amor, que quiere que tú y yo no andemos en temor. Adán rompe con esto. Adán rompe con esta relación. Y para escuchar requiere una relación. Para escuchar a Dios requiere una relación con Él, un vínculo. Y yo no podemos escuchar a Dios si no tenemos una relación con Él. Podemos escuchar de Él, podemos tener una referencia, una percepción de Dios, pero escuchar la voz de Dios requiere un vínculo. Y esa es la razón por la cual cuando rompemos ese vínculo vamos a escuchar otras voces. ¿Qué voz tú estás escuchando hoy?
Cuando tú tomas una decisión en el negocio, ¿qué te está impulsando a tomar la decisión? ¿Cuál es la voz que está dirigiéndote en tomar la decisión en ese negocio? ¿Es la voz de tu necesidad? ¿Es la voz de tu avaricia? ¿Es la voz de la competencia con otros? ¿O es la voz del Espíritu? En la formación, en la crianza de tus hijos, ¿qué voz está escuchando? ¿Es la voz de Dios? ¿O es la voz de todas las demás cosas que están en el medio? Porque quiero decirte algo, las demás voces siempre van a querer distorsionar. Y solamente cuando tú tienes una relación con Él, tú puedes escuchar, y no solamente la voz, el trueno, sino que puedes escuchar el susurro. Si yo ahora apago el micrófono, yo no estoy haciendo mímica, yo estoy hablando ahora mismo, pero es un susurro. Y para alguien escuchar el susurro que estaba saliendo de mis labios, tenía que estar tan próximo de mí que podía escuchar lo que estaba saliendo de mí. El Espíritu quiere susurrar a tu espíritu, pero lejos de Él no podemos escuchar. Y esa es la razón por la cual Dios nos está invitando hoy a que nos acerquemos, nos aproximemos a Él para escuchar el susurro de su Espíritu. Cuando vemos la historia en el libro de Éxodo, que Moisés subía al monte Sinaí para recibir dirección de Dios, recibir las tablas y todo esto que conocemos. Dice que cuando Moisés bajaba, el pueblo decía a Moisés: no, espérate, ponte algo en la cara, quédate de lejos. No queremos que Dios nos hable, que Dios te hable a ti y tú nos hablas a nosotros. El pueblo quería seguir en el mambo, en lugar de tener una comunión, una proximidad, porque aproximarse a Dios quizás implicaba que había cosas que te iban a morir, habían cosas que iban a dejar atrás, pero habían cosas que iban a venir nuevas. Dios quiere que nosotros podamos escuchar su voz. Hoy Él nos está invitando a eso. Ahora, ¿cómo podemos aprender a escuchar la voz de Dios? Recuerden que hoy solamente está la introducción de esta serie. El Evangelio de Juan, capítulo 16. Juan nos dice algo, o nos relata algo acerca de nuestro Señor. Juan capítulo 16. Dice el verso 7 al 15. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo primero es que el Espíritu Santo de Dios no es una fuerza, aunque puede producir grandes movimientos, terremotos, no es una fuerza. El Espíritu Santo no es un fuego, aunque en algún momento se manifestó en fuego. El Espíritu Santo no es una paloma, aunque se manifestó como paloma en un momento determinado. El Espíritu Santo es la persona misma de Dios. El Espíritu Santo es la persona de Dios. Óyeme bien, es la persona de Dios. Y la palabra nos revela, Dios nos dice cómo Él ha escogido
en todos aquellos que abren su corazón para recibir a su Hijo, a Jesús como Señor y Salvador. Él escoge habitar en tu corazón por medio de su Espíritu. Y es a partir de ese momento que entonces su Espíritu comenzará a revelarte no solamente la condición, sino también que te revela el amor, la obra de Dios y el destino tuyo en Dios. Es el Espíritu que usa diferentes vías. Quizás tú estás durmiendo y piensas que fue una sobredosis de hamburguesa o de pizza la que tuviste. Ese sueño tan raro, tan extraño. Pero muchas veces el Espíritu tiene que usar un sueño. Quizás utilice una visión. Quizás utilice una voz que tú dices, pero que ¿alguien le ha pasado que dice, ¿quién me llamó? Yo recuerdo que decían, cuidado, como que eso era de que un muerto o algo así, ¿verdad? Hay ocasiones que el Espíritu va a usar una voz interior en ti mismo. Y tú vas a decir, ve acá, pero son cosas mías esas. Y el Espíritu Santo va a utilizar muchas vías. Pero la más poderosa y la que debe de prevalecer es la palabra que ya ha sido revelada y escrita. Y el Espíritu de Dios va a usar todas esas vías para revelarte, para llevarte a toda verdad. El pasado viernes en la reunión de hombres, una reunión poderosísima que tuvimos desde el principio hasta el final, pudimos ver testimonio de hombres quebrados emocionalmente, hombres que venían de hogares destruidos, de padres irresponsables, de padres abusadores, de madres irresponsables, cosas. Y cómo estos hombres, sus vidas en Dios, cómo fueron restaurados y luego se convirtieron en instrumentos para poder bendecir la vida de otros. ¿Sabe qué? Lo único que puede hacer eso es el Espíritu. Porque no hay manera alguna que un árbol malo dé buenos frutos. Y la única forma que un árbol malo dé buenos frutos es si la naturaleza de ese árbol es transformada. Y la única forma de la naturaleza de un árbol así, de ese tipo, ser transformada es por medio del Espíritu. Es Dios hablándote, es Dios diciéndote, tú no estás destinado a repetir lo que hicieron tus abuelos, a repetir lo que hizo tu papá. Tú no estás destinado a hacer lo que hacen todos los hombres en tu familia, todas las mujeres en tu familia. Tú no estás condenada a divorciarte, tú no estás condenada a ser abusada como han sido abusadas quizás otras mujeres. No, es el Espíritu susurrándote que dice, yo tengo propósito contigo. Yo te he escogido para que tú seas quien exhiba la gloria del reino de los cielos a través de tu vida. Cuando escuchamos esto, entonces vemos cómo nuestra vida comienza a ser cambiada y comenzamos a ser redirigidos. No tenemos que hacer los mismos negocios que hacíamos cuando no conocíamos a Dios. Porque ya el Espíritu nos susurra y nos dice, ¿sabes? Haciendo lo correcto, yo te voy a bendecir. Quizás tu carrera no va a avanzar en lo acelerado, pero ¿sabes qué? Sí. Para mantener se me meten los canales de fuera, pero voy a decir esto. Para mantener la discreción. Pero en medio nuestro está una de las personas que yo en su momento, yo era un seguidor de esa persona, yo admiraba a esa persona. Y esa persona, cuando estaba envuelto en la disciplina profesional en la que estaba, en la cual fue muy exitoso, en la cual está en récord, en cual sus números están ahí, esa persona estuvo activo en un momento donde muchos tenían que hacer trampas, o como hoy día lo hacen también, y cogían atajos para lograr, porque era más fácil tomar atajo para lograr que esforzarse. Cuando venimos al Señor, el Espíritu nos indica el camino que tenemos que tomar, porque esos atajos siempre, aunque parecen correctos, su fin es destrucción. Si no, pregúntenselo a Armstrong, ese gran ciclista que todo el mundo veneraba, todos los récords del mundo en ciclismo. Al final, por estar dopado,
perdió todo eso y ya nadie habla de él. Su fundación se fue a pique, todo se fue a pique. Porque dice la palabra que una pequeña locura, así como una mosca daña el perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado sabio. Pero esa pequeña locura va a venir a tu vida y a mi vida cuando nosotros no escuchamos la voz del Espíritu. Volviendo nuevamente a cómo entrenarnos a escuchar la voz del Espíritu. Primer libro de Samuel, capítulo 3, nos habla de que el joven Samuel, saben que Samuel, hijo de Ana, desde antes de ser concebido por Ana, fue consagrado a Dios. La historia, Samuel nace consagrado, es llevado, presentado. Luego, cuando comienza a crecer, Ana lo lleva al templo y lo deja en el templo, y Samuel comienza a servir a Dios en el templo. Samuel servía a Dios, pero no conocía a Dios. Y cuando Dios llama a Samuel, Samuel pensó que era Elí que le estaba llamando. Porque hay momentos que tú y yo podemos estar sirviendo al Señor y aún no conocer la voz de Dios. Quizás hay alguien aquí hoy que tiene tiempo en el Evangelio, tiene tiempo conociendo supuestamente a Dios, sirviendo a Dios, se sabe todas las canciones, se saben los versículos de memoria, diezma, ofrenda, todas estas cosas. Pero quizás nunca ha escuchado realmente la voz de Dios. No porque Dios no le hable, sino porque nunca ha estado tan próximo para poder distinguir su voz. Dios llama a Samuel. Samuel va donde Elí. Y él dice, no, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. La segunda vez vuelve nuevamente, la tercera vez, entonces le dice, espérate. Es el hombre que te está llamando. La próxima vez que te llame, dime, he aquí, Señor, aquí estoy. Y tú verás lo que va a suceder. Y así hizo Samuel. Y cuando Dios le llamó nuevamente, Samuel dijo, aquí estoy. Heme aquí, Señor. Y a partir de ese momento, Samuel se convirtió en el profeta y en la persona de mayor autoridad en todo el pueblo de Israel, porque a partir de ese momento comenzó a caminar y a escuchar la voz de Dios. Quizás tú y yo no estamos entrenados en escuchar la voz de Dios, pero se empieza diciendo, Señor, quiero escucharte. Para ir cerrando, hay dos cosas que quiero dejar establecidas. Toda manera en que Dios se hable siempre irá acorde a su palabra, escrita y revelada. ¿Okay? Dios no te va a decir algo, no, porque Dios me habló, Dios me dijo, mira, vino fulano de tal y me dio una palabra. Pero la palabra va en contra del consejo de Dios, de lo que Dios ha revelado en su palabra escrita. Y podemos ver a través de su palabra escrita que la palabra profética más segura que tenemos es esta. Ya la semana que viene vamos a estar hablando un poquito más, porque yo sé que algunos estarán pensando, ¿y cómo yo sé que esa palabra escrita por 40 personas de diferentes nacionalidades, de diferentes idiomas, dentro de 1500 años, en diferentes regiones, cómo yo estoy seguro que es la palabra de Dios? La semana que viene vamos a hablar de eso. Y de cómo nosotros podemos abrazar esa palabra inspirada del Espíritu a través de estas personas, estos hombres, para nuestras vidas. Ahora, ¿cómo debemos de hacerlo? Para tú y yo escuchar la voz de Dios, podemos hacer ese ejercicio a partir de hoy, durante toda esta semana. Tenemos que hacerlo acercándonos a Él con la expectativa de escucharle, con la fe de que Él ciertamente nos está hablando. Cuando leemos Habacuc capítulo 1, quizás algunos de ustedes han leído ese libro o han escuchado Habacuc capítulo 1. Para los que no saben, eso está en el Antiguo Testamento. Habacuc capítulo 1, vemos a este profeta viendo tantas barbaridades a su alrededor, quizás como hoy día. Si Habacuc estuviera hoy, quizás Habacuc se acercara a Dios y dijera, Señor, si tú eres real, si tú eres verdadero, ¿por qué tú permites tanta corrupción?
¿Por qué tú permites tanta violencia, feminicidio? ¿Por qué tú permites, Señor, tanta miseria, tanta hambre, guerra? Habacuc se acercó a Dios con todos estos tipos de cuestionamientos. ¿Cómo es que tú estás permitiendo todas estas cosas? Capítulo 1 entero de Habacuc es prácticamente un cuestionamiento, porque, óyame bien, y le voy a dar esto. Una de las ventajas de poder caminar con Dios es que tenemos la oportunidad de cuestionarle cosas a Él. No como una irreverencia, sino como un hijo a un padre. Recuerda algo. Cuando leemos el Nuevo Testamento, cada vez que Jesús se refería a Dios para las demás personas, no refería a Dios como Dios, sino como Padre, porque hay algo en el corazón del mismo Padre que quiere que tú y yo entendamos que nos relacionemos como hijos y Él como nuestro Padre. Y a un papá, cuando tú no entiendes algo, tú simplemente le preguntas: papi, mira, y óyeme bien, Dios no es un Dios como un papá. Dice: mira, muchacho del carajo. No. Habacuc en el capítulo 1 le dice: Dios, yo no entiendo por qué tú permites esto. Yo no entiendo esto y esto. Capítulo 2, Habacuc dice: ahora, sí, porque hace todas las preguntas. Dice: ahora yo me voy a retirar y voy a escuchar lo que Dios me dirá. Habacuc nos da una clave. Tenemos que aprender a retirarnos para escuchar. Tenemos que aprender a darle vacaciones a las redes sociales en momentos determinados. Quizás pues hasta en el vehículo. Cuando tú te montas en el vehículo, en lugar de prender la radio, en lugar de poner eso puede ser un espacio. Porque no vamos a ser religiosos. Tú puedes convertir esos 15 minutos, 20, 30 minutos de trayecto de tu casa a la oficina en el lugar de encuentro con Dios. Y ahí en silencio tú comenzar a desarrollar tu comunión con Él. Habacuc dice: yo ahora me voy a retirar a un lugar aparte para escuchar lo que Dios me irá a responder. Para escuchar la voz de Dios. Dos claves en Habacuc, y te la dejo a ti hoy, te regalo. Intencional, proactivo. Habacuc fue intencional. Me voy a separar del ruido, de mis propias inquietudes, de todo lo que está sucediendo. Me voy a separar, me voy a dar un paso atrás. Intencional, con un propósito. Proactivo, no solamente tú desearlo, no solamente pensarlo, es accionar. ¿Cuántos de nosotros hacemos planes para comenzar a desarrollar una comunión con Dios, como hacemos planes con una dieta, como hacemos planes con ejercicio, como hacemos planes para un proyecto que vamos a iniciar y nunca lo hacemos? Vamos a romper con eso en el nombre de Jesús. Vamos a salir de ese letargo espiritual y vamos a ejercitar nuestros oídos para escuchar la voz de Dios, porque escuchar la voz de Dios nos garantiza que vamos a alcanzar, vamos a disfrutar y vamos a celebrar el propósito que Él ha establecido en cada una de nuestras vidas. Escuchar la voz de Dios nos va a garantizar que el matrimonio, que la paternidad, que la maternidad, que la filiación como hijo, que la emprendeduría como comerciante, como empleado, donde quiera que tú estés, tú vas a ser exitoso, vas a ser exitosa. Porque no serán tus fuerzas, será Dios obrando a través de ti. No serán tus decisiones, será la de Dios a través de su Espíritu hablándote. Y esos momentos de confusión, esos momentos de dolor, esos momentos de duda, regocíjate porque hay una voz que susurra a tu espíritu que te dice: cuando eres débil serás fuerte, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Iglesia, es tiempo de despertar, es tiempo de despertar y escuchar lo que Dios tiene para tu vida, lo que Dios tiene para tu familia, lo que Dios tiene para tu futuro. No tiene que ver con una religión, no tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con el Padre que te ama de una forma eterna y que hoy te dice: hijo, hija, ven, escucha mi voz
y permíteme caminar. Aleluya. Ponte de pie. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor. Damos gracias en ese momento por el amor tuyo, revelado por medio de tu Espíritu. Gracias por tu voz. Gracias por tu voz. Gracias, Señor. Porque tu voz habla a cada uno de nosotros en el día de hoy. Gracias porque tú no haces excepción de persona. El Salmo 28, verso 1, David dice: Señor, a ti clamaré, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a lo que descienden a sepulcro. Hoy Dios te dice: yo no te abandono. Lo que tú has percibido como un silencio, no es porque yo me he ido ni he enmudecido. Acércate y escuchará el susurro de mi espíritu. ¿En dónde estás? Hay alguien que nos esté visitando hoy. Dice: yo nunca lo había visto así. Yo no sé cómo hacer esto, pero algo yo sé. Yo quiero caminar con Dios. No sé si tendré que dejar de hacer cosas o hacer cosas. Quiero decirte hoy: olvídate de todo eso. Solamente acepta la invitación que Dios te dice. Acércate a mí, yo me acercaré a vosotros. Si hoy quieres tomar la decisión de entregar tu vida a Dios, que tu vida, que tu familia, que todo lo tuyo descanse en las manos de Dios, es algo tan sencillo. Solamente decir: Señor Jesús, hoy te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Ven a mi vida. Perdona mis pecados, perdona mis errores, perdona mis faltas, perdona todo aquello que yo haya realizado consciente o no contra tu voluntad. Y hoy hazme un hombre, una mujer nueva en ti. Hazme un joven nuevo en ti. Quiero escuchar tu voz. Quiero que mis próximos pasos estén dirigidos por ti. En el nombre de Jesús.